Buenas tardes, hermanos. Vamos a leer nuestras Biblias al Evangelio de Juan, capítulo 2, finalmente. Vamos a ir al Señor en oración. Señor, te damos gracias por este tiempo. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tenemos de estar delante de tu presencia. Te damos gracias, Señor, por la maravilla de la salvación que tenemos en Cristo. No habría posibilidad de que hombres pecadores, imperfectos, pudiesen estar delante de ti si no fuera por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces te damos gracias, Señor, por la salvación que tenemos en Cristo y te damos gracias por la oportunidad que tenemos ahora de estudiar un poco más acerca de su vida a través del relato de Juan. Te pedimos, Padre Precioso, que por favor bendigas este tiempo, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, nos guíe a la verdad de tu palabra, nos muestre, Señor, nos desafíe, nos ayude a ser conformados un poco más a la imagen de Cristo. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, en el nombre glorioso y perfecto de nuestro Salvador Jesús. Amén. Bien, seguimos con nuestro estudio del Evangelio de Juan. Finalmente, después de 8 mensajes, comenzamos con el ministerio terrenal de Jesús, más o menos, comenzamos con el ministerio terrenal de Jesús. Nosotros vimos la presentación que hace Juan, lo que se llama el prólogo, que habla acerca de la deidad de Cristo, claramente. Vimos el testimonio de Juan el Bautista, también otro testimonio acerca de la deidad de Cristo. Las últimas 2 semanas vimos el llamado de los primeros discípulos de Cristo, también otra manifestación impresionante de la deidad de Cristo, y hoy no es diferente. Nosotros comenzamos hoy a ver una sección que está entre los capítulos 2 y 12. Los teólogos dividen el Evangelio de Juan en el prólogo y después de 2 a 12 se llama el libro de las señales, porque vamos a ver 7 señales bien claras desde acá, desde hoy hasta el capítulo 12, donde el Señor manifiesta su gloria de manera pública, donde Él muestra que Él es el Señor, que Él es Dios lleno de gloria. Y después, desde el capítulo 13 hasta el final, tenemos la segunda sección del Evangelio de Juan, o la tercera si contás el prólogo, que se llama el libro de gloria. El libro de gloria, donde Jesús es glorificado por el Padre, donde Jesús es glorificado por su muerte y por su resurrección. Hoy comenzamos con el libro de las señales. Comenzamos con la primera de esas 7, y que el autor llama el principio de sus señales, o sea, la primera de todas las señales que Jesús hizo. Ahora, hacemos un repaso de estas señales. En Juan 11 es la última señal que hace Cristo. Cada una de estas señales es impresionante. Juan 11, Jesús resucita a Lázaro. Imagínate eso como señal, ¿no? Ante multitudes de testigos. Entonces Juan 11 resucita a Lázaro. En Juan 9 cura a un ciego de nacimiento, uno de los pasajes, de mis pasajes preferidos de la palabra de Dios. Juan 9, cuando lleguemos ahí, vamos a ver, es impresionante la historia de Jesús sanando a este hombre que es ciego de nacimiento. En capítulo 6 tenemos 2 señales. Él camina sobre el mar y después alimenta a los 5.000. En capítulo 5 tenemos que Jesús sana a un paralítico. En Juan 4 él cura al hijo del oficial. Y llegamos a nuestro texto en Juan 2, donde tenemos la primera de las señales. Y Juan va a mostrarnos acá que la primera señal de Jesús demuestra que Él es el Señor sobre toda la creación. Él es el verbo de capítulo 1, por medio de quien todas las cosas fueron creadas. Quiero que prestemos atención, porque si lo lees al pasar, esto parece un relato más, y estamos tan acostumbrados, tan familiarizados con el texto, que lo vemos como algo así nomás. Pero realmente Juan va a mostrarnos que la primera señal que hace Jesús acá, que sabemos que transforma el agua en vino, es una manifestación clara de su deidad, de que Él es el Señor sobre toda la creación, que Él tiene el control soberano sobre todo lo creado y que Él es el verbo del capítulo 1, por quien todas las cosas fueron creadas. Entonces vamos a leer Juan 2, comenzando en versículo 1. Nos dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús y también Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los que le servían, hagan todo lo que él les diga.
Y había allí 6 tinajas de piedra, puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenen de agua las tinajas. Y las llenaron hasta el borde. Entonces les dijo: saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo. Y se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llamó al novio y le dijo: todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces el inferior. Pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Este principio de sus señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Hoy nosotros tenemos algo sencillo, tenemos el relato, 11 versículos nada más, pero en estos 11 versículos, vamos a ver 3 secciones de este relato sobre la primera señal de Cristo, que demuestran que Él es el Dios creador de todo. 3 secciones del relato de la primera señal, que demuestran que Él es el creador de todo. Entonces, la primera sección que vemos acá del relato, el trasfondo de la señal. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que hizo que Jesús hiciera este milagro? Y le voy a pedir, no se olviden que tenemos un PowerPoint, por favor. La primera sección es el trasfondo de la señal y tenemos lo que nos dice versículos 1 al 3. Vamos a la primera diapo. Tenemos ahí Hoy aprendí a usar esto, miren. Tenemos menos tecnología, gracias. La primera señal de Cristo, ¿sí? Nos dice que al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Esto es algo maravilloso que descubrí en PowerPoint, ¿no? Que no hace falta que puse boda y ya me armó solo el PowerPoint. Es bueno eso porque soy medio cuadrado con la tecnología. Nos dice que se celebró una boda en Caná de Galilea. Ahora, la distancia, tanto la distancia temporal como la distancia cultural, nos hace perder un montón de cosas del relato de Juan acá. Pero como vamos a ver, la situación que nos está presentando Juan, la situación que Juan nos está contando acá, realmente podría llegar a tener consecuencias catastróficas para una de las partes de la boda, realmente. Juan está contando los días y nos dice que estas cosas sucedieron al tercer día. Entonces, ven cómo va siendo una sucesión. El primer día es cuando nos presenta a Juan el Bautista ante la comisión de levitas y de sacerdotes, los fariseos que vinieron a hablarlo. El segundo es cuando él declara que Jesús es el Cordero de Dios. El tercero es cuando le dice a los discípulos, creemos que Juan y Andrés, como vimos ya, y a Simón Pedro, que lo sigan. Y el día siguiente, es lo que vimos la semana pasada, el relato de Natanael y Felipe. Ahora es el tercer día, pero el tercer día desde el último del relato. O sea, ya se cumplió la primera semana de Jesús desde que Juan el Bautista habló con la comitiva que venía desde Jerusalén, que comienza a relatar acerca de la vida de Jesús. Y nos dice que se celebró una boda en Caná de Galilea. Ahora, otra vez nosotros no entendemos la magnitud de esto porque nosotros estamos muy acostumbrados a los casamientos, pero estas eran celebraciones importantísimas en el mundo antiguo, realmente, y más especialmente dentro de la cultura judía. Generalmente las bodas duraban una semana. Imagínate, si te casaste hace poco, hiciste un montón de planificación para tu casamiento y te estresaste por meses por un día de boda. Imagínate tener 7 días de boda. Y había algunos que eran más potentados o que tenían más recursos y que tenemos registro de bodas que duraron 2 semanas. Imagínate, 2 semanas, ya no querés a la novia, al novio, ya no querés a nadie después de 2 semanas, ¿no? Pero mirarlo de esta manera, es un tiempo en el que no pasa nada interesante, realmente. No hay un medio de transporte como nosotros. Si querías ir a algún lado tenías que caminar o viajar en algún tipo de animal, algún tipo de transporte muy, muy precario. No pasaba nada. Vos realmente en este tiempo nacías en tu ciudad, morías en tu ciudad y no pasaba nada interesante, realmente. No había opciones como tenemos hoy. Irse de vacaciones una vez cada tanto, salir a caminar a la plaza, no existía en este tiempo. Y realmente los casamientos eran el día más importante en la vida de una persona, realmente. En general, muy a diferencia de nuestra cultura, la estrella, la persona principal en una boda era el hombre, era el novio. Y era todo un ritual en el que se comprometían un año antes y durante todo ese año la novia era preparada para ser una esposa y el hombre era preparado para dirigir a su familia. Durante ese año él construía su propia casa
Y cuando terminaba ese año, él iba con sus amigos, escoltado por un grupo de sus amigos, iba hasta la casa de la novia y se la llevaba a la casa de él. Y ahí comenzaba la celebración. Muy interesante, muy interesante. Pero realmente se les ponían, por ejemplo, a los novios se les ponían coronas. Y durante ese tiempo en esa aldea de celebración era el día más importante de sus vidas y eran tratados como reyes realmente, para hacerlos sentir especiales por su casamiento. Era un momento para gritar de gozo, era momento para comer, para beber, para bailar. Y si iba a ser considerada una buena boda, tenía que tener un buen banquete. Porque si hay algo que nos parecemos los bautistas con los judíos es en la comida, ¿no? A ellos les encanta comer. Tenías que tener un buen banquete, era una parte importantísima. Y si vos ves hoy, aún hasta en nuestros días hoy, los judíos celebran de manera exuberante, con grandes banquetes, con música, con celebraciones. Son fiestas muy importantes. Para que nos demos una idea de la importancia que tenían dentro de la cultura, hay algunos rabinos que decían que si la boda caía en alguno de los días festivos religiosos, había que darle prioridad a la boda y no a esos días religiosos. ¿Por qué? Porque pasaban una sola vez, los días religiosos pasaban año tras año, pero las bodas pasaban solamente una vez, eran muy importantes. Y por lo que vemos de los detalles, por las cantidades de tinajas, la presencia de siervos, parece que era una gran boda con muchas personas invitadas. Ahora, nos dice qué pasó en Caná de Galilea. Hay 3 lugares que hoy piensan que es Caná de Galilea, más o menos es en esa misma zona, pero podemos ver que está un poquitito al norte de Nazaret. Ven la distancia muy, muy cerquita. Ven la diferencia que hay entre Caná y Capernaum. Es muy, muy cerquita a Nazaret de Caná. Y eso explica un poquito por qué la rivalidad que vimos la semana pasada con Natanael, ¿no? Que le preguntaron, él de Caná de Galilea, y dice, puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Por qué? Porque están muy cerca. Posiblemente había una rivalidad entre los pueblos. Pero vemos que está ahí nomás al norte, un poquitito al norte de Nazaret. Es una zona bastante despreciada por los judíos de la época, no solamente Caná y Nazaret, sino toda esta zona. ¿Por qué? Es Galilea, pero ¿cómo es llamada? Galilea de los gentiles. ¿Por qué? Porque gentiles, o sea, no judíos, pasan constantemente por ahí, por este lugar. Esta es una zona estratégica para viajar por todo el Medio Oriente, entonces hay un montón de personas que están establecidas en este lugar y realmente es despreciado por muchos de los judíos que estaban ahí. Ahora, para que tengamos una idea más o menos del paisaje y fantasiemos un poquito, bueno, ahí está. Así es Caná de Galilea hoy. ¿Ven que es una zona como de sierras, montañitas un poco bajas? Ahí se ve un poquito mejor. Bueno, eso es Caná de Galilea hoy. Entonces, el final del versículo nos dice que estaba allí la madre de Jesús. Y allí estaba la madre de Jesús, estaba María. Y la idea, la forma en que lo presenta el verbo que tenemos acá, la idea es que estaba activamente ahí, que estaba participando ahí, y la urgencia que tiene para venir a hablar a Jesús de la situación y cómo se dirige a los que servían, nos muestra que posiblemente ella tenía un papel muy importante dentro de esta boda, dentro de este casamiento. Y nos dice que Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Jesús fue invitado a la boda con sus discípulos. Ahora, otra vez, leí un montón de comentarios en esta semana para este relato. Hay unos comentaristas que piensan que bien podría haber sido esta la boda de uno de los medio hermanos de Jesús, posiblemente. Por eso María está tan involucrada, o por ahí es alguno de sus familiares, muy posiblemente. Como vemos como María está metida acá, e interesada en que la boda salga bien, es muy posible que se trate de la boda de alguno de los medio hermanos de Jesús o de alguno de sus primos o familiares cercanos. No sabemos cuántos discípulos eran que estaban con Jesús, sabemos que por lo menos hasta ahora está con 5 de ellos, pero no sabemos, pero es gracioso, voy a decir varias cosas de los comentarios acá, pero algunos comentaristas dicen que la razón por la que se acabó el vino es justamente porque Jesús vino con sus discípulos y ellos no estaban dentro de la invitación, no estaban contemplados dentro del presupuesto de la boda, que es una ridiculez, porque ellos siempre calculaban para mucho más, ¿no? Para que exceda y 5 o 10 discípulos de más no hubiesen hecho una diferencia. Ahora, se nos presenta un problema terrible dentro de la historia, terrible realmente. Nos dice que se acabó el vino, y hoy a la mañana dije, es un problema terrible, se acabó el vino y un par se rieron, ¿no? Pero realmente esto es terrible,
Cuando estábamos saliendo, hubo un hermano que hizo un chiste muy bueno. Me dijo, yo no voy a permitir que nadie me diga que en esta boda no se cantó quién se ha tomado todo el vino. ¿No? Lo tengo que decir porque fue muy bueno, muy original. Pero se acabó el vino. Y esto es una verdadera tragedia. En este contexto cultural es una tragedia. ¿Por qué? Porque estamos en una cultura que tiene, no solamente los judíos, sino todo Medio Oriente, tiene como prioridad el servicio a los demás, ser servicial. Si vos ves el Antiguo Testamento, por ejemplo, ves a Abraham, y cuando vienen los ángeles a Abraham, automáticamente le dices, sentate y no te vayas. Y empiezan a correr y preparar comida, un cabrito, todo. ¿Por qué? Porque es algo de la cultura. Vos tenés que servir a los demás. Y ahora, no solamente eso, sino que la vergüenza, o sea, no son como los japoneses, ¿no? Que los japoneses sienten vergüenza y se suicidan, pero la vergüenza era una carga inconcebible. Cargaban durante toda su vida con la vergüenza si alguien se enteraba que se había acabado el vino. Ahora, dentro de la boda, las responsabilidades financieras, eso los pros y los contras, ¿no? El novio era la estrella de la boda, también era el que tenía que pagar todo, era responsable de los gastos financieros de la boda, el novio y su familia. Por lo que la falta de comida o la falta de bebida acarrearía vergüenza, una vergüenza terrible a esta nueva familia que se está formando. Y siempre iban a terminar siendo apuntados como, mirá, ahí pasan los que se les acabó el vino en la fiesta, ¿no? Es más, nosotros tenemos registros de rabinos, de acciones legales, de juicios realmente, de familiares de la novia contra los familiares del novio, porque se sintieron agravados por la falta de algo en la boda o porque algo salió mal en la boda y se sintieron agravados. ¿Por qué? Básicamente, el padre de la novia está viendo y dice, si vos no podés manejar una boda de un par de días y no podés mantener a mi hija y no tenés comida suficiente para los invitados de mi hija, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a mantener a mi hija cuando estén viviendo solos? Es un escándalo, realmente, un escándalo. Ahora, algunas cosas sobre el vino de la época, ¿no? Estamos hablando de vino fermentado. Esto es vino real, no es jugo de uva. Hay algunos comentaristas bautistas, ¿no?, que son completamente enemigos de esto, entonces dicen que por una cuestión de conciencia dicen Jesús no pudo haber hecho vino, entonces esto es jugo de uva, ¿no? Jugo de uva fresco. ¿No? Esto es vino fermentado. Ahora, Israel poseía una cultura vitivinícola inmensa, era parte de su economía. El vino, las vides, los olivos, la higuera, era lo que mantenía su cultura, su economía. Si vas hasta el día de hoy, ves en todos lados, ves en las piedras unos piletones cuadrados con un tubito o un agujerito o una canaleta que sale. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy se preservan estos lagares que se llamaban. Ellos traían las uvas al piso de piedras, tiraban ahí, las pisaban, y de ahí cuando salía el vino, el jugo de uva, lo ponían en recipientes donde se fermentaba. Era un proceso que no era igual al proceso de hoy del vino, pero era muy similar, donde se fermentaba, comenzaba este proceso de fermentación y comenzaba su graduación alcohólica, a desarrollarse la graduación alcohólica. Ahora, como no está fabricado de la misma forma que se fabrica hoy, la graduación alcohólica era menor, ¿sí? Porque mucho del alcohol se perdía en el medio de la fermentación. Pero dentro de la cultura judía, este vino era diluido con agua. Era una cuestión de salud también, porque el agua era muy mala. Entonces no tomaban el vino puro como salía de esa fermentación, lo diluían entre 1/3 y 1/10. O sea, era 3 partes de vino en 10 de agua o una parte en 10 de agua. Entonces el vino que ellos tomaban vendría a ser más o menos como una cerveza de hoy, la carga de alcohol, ¿no? El nivel de alcohol que tenía, más o menos. Y también tenemos que destacar que la borrachera en este tiempo estaba condenada y estaba desaprobada por la cultura judía en general, ¿no? Aunque esto no quiere decir que no había borrachos, estaba lleno, pero es más, el Señor constantemente en el Antiguo Testamento, una de las cosas por las que juzga a Israel es porque se desvían del Señor y comienzan a emborracharse. Pero para que nos demos una idea, por ejemplo, Salomón dice en Proverbios 23, no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece en la copa. Entra suavemente, pero al final muerde como serpiente y pica como víbora. Tus ojos verán cosas extrañas y tu corazón proferirá perversidades. Y serás como el que se acuesta en medio del mar, como el que se acuesta en lo alto de un mástil, sí, está bien, y dirás,
Me hirieron, pero no me dolió. Me golpearon, pero no lo sentí. Cuando despierte, volveré a buscar más. Terrible, terrible. No, si hay gente que realmente es esto lo que desea, esto es una forma de vida horrible. Una persona que está constantemente fuera de la realidad, que aparentemente está buscando pelea por todos lados, que cobra mal acá por lo que vemos, y después dice, voy a seguir. ¿No? ¿Por qué? Porque condena la borrachera. La Biblia condena la borrachera. Ahora, Juan nos dice que ante esta situación, se acaba el vino, y la madre de Jesús le dijo, ven ahí el asterisco presente, el presente histórico, le dice, no tienen vino. Le dice, no tienen vino. Ahora, tenemos acá un montón de especulaciones de por qué María está acudiendo a su hijo y por qué le dijo a los siervos que hagan todo lo que Jesús les diga. Otra vez tenemos textos apócrifos, textos que vienen mucho más adelante en la historia, historias que no son parte de la Biblia, que no son inspiradas, pero que nos cuentan, por ejemplo, de Jesús, estando a la orilla de un río, debe ser el Jordán, posiblemente, y que Jesús hace pajaritos con barro, ¿no? Y forma pajaritos y los sopla y cobran vida y salen volando, ¿no? Después otros libros apócrifos dicen que Jesús una vez se enojó con sus amigos, con sus amiguitos chiquititos, y los transformó en cabras. Ahora, son todas fábulas, ¿no? Son todo historias que son falsas. Nuestro texto nos dice claramente acá que Jesús acá lo que va a hacer es la primera de sus señales. Es el comienzo de sus señales. Es su primer milagro. Entonces, no hay milagro anterior. No hay milagro anterior. Entonces, María viene igual y le dice a Jesús, Jesús, se quedaron sin vino. Y es una catástrofe. Lo más probable es que para este momento, José, el marido de María, está muerto. Muy posiblemente, porque no lo vemos más en el relato. Posiblemente él murió hace un par de años y Jesús estaba haciéndose cargo de su madre y de sus hermanos menores hasta ahora, por lo que María, ante un momento de dificultad, ¿a quién va a ir? A su hijo mayor, su primogénito que está acá, como cualquier viuda que harían algo en esta época. Ahora, lo que sí sabemos de María, que sabemos claramente de María por los evangelios, es que es una mujer que primeramente conoce la palabra de Dios como muy pocas mujeres en el Nuevo Testamento. Es una mujer que cuando el arcángel le anuncia que va a traer a Jesús al mundo, ella cuando adora al Señor, podés ver ahí pasaje tras pasaje, tras pasaje, tras pasaje del Antiguo Testamento. Es una mujer llena de la palabra del Señor. No solamente eso, cuando le dicen que su hijo va a nacer y que su hijo va a ser el Hijo del Altísimo, que va a ser el Mesías, ella dice que guardó, atesoró estas cosas en su corazón. Entonces ella sabe que Él es Dios, que Él es el Señor y que ella es simplemente su sierva. Ahora, esto nos lleva a la sección número 2. Esto es todo el problema, ¿no? Que es una catástrofe, puede terminar en una catástrofe. Vemos la segunda sección acá, que es la ejecución de la señal o el milagro propiamente dicho. ¿Cómo va a solucionarse este problema? ¿Cómo va a solucionar esto Jesús? Porque no es como en la actualidad, ¿no? Jesús no, nosotros ahora donde vamos, no importa en el lugar que estés, en la esquina hay un chino, ¿no? Hay un supermercado chino. A donde sea. Tenés aplicaciones hoy que podés comprar y te traen cualquier cosa automáticamente a tu casa. No había eso en este tiempo. No tienen movilidad. Lo primero que tenemos en nuestro texto acá es una respuesta de parte de Jesús a su mamá. Y es una respuesta rara. Por lo menos rara. Ahora, ¿por qué contesta con esta aparente dureza? Bueno, tal vez el contexto de Juan nos va a dar la respuesta. Creo que es así. Pero Jesús le contesta de esta manera. Le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Duro, ¿no? Ahora, si sos adolescente, ni se te ocurra ir a tu mamá y decirle mujer. ¿Sí? Te van a quedar los dientes contra la pared. Pero Jesús le dice, mujer, ¿qué nos interesa esto a ti y a mí? Hay algunos comentaristas católicos, interesante eso, que dicen que esto está mal traducido, que en realidad la traducción sería, querida mujer, ¿qué puedo hacer por vos? No está en el texto griego. Literalmente nuestra traducción es esta, mujer, ¿qué esto a ti y a mí? ¿Qué tiene que ver esto? ¿Qué tenemos que ver nosotros con todo esto? En realidad hay un tipo de reprensión suave de parte de Jesús a su madre, pero esta es una manera respetuosa de hablar. Jesús está hablándole de manera respetuosa. Cuando nosotros vayamos a Juan 4, Jesús está hablando con la mujer samaritana que encuentra en el pozo. Ahora, judíos y samaritanos no se hablan.
hombres y mujeres en este tiempo no se hablan. Pero Jesús, hablándole con su distancia y con prudencia, le dice esta misma palabra, mujer. Aún en Juan 19, cuando lleguemos a Juan 19, Jesús va a estar en medio de su agonía colgando en la cruz, muriendo por nuestros pecados, y en medio de sus dolores y en medio de su agonía, Él mira a Juan y Él mira a María y le dice a Juan, ahí está tu madre, y a ella le dice, mujer, ahí está tu hijo. Es esta palabra. Entonces Jesús no está siendo irrespetuoso para nada, pero la pregunta básicamente que le está haciendo acá es una expresión idiomática que básicamente dice, ¿yo qué tengo que ver con este asunto? ¿Qué tengo que ver con esto? Ahora, lo que nos da un indicio de por qué Él dice esto, ¿qué tengo que ver yo con esto? Es la segunda parte, cuando Él dice, todavía no ha llegado mi hora. Todavía no ha llegado mi hora. ¿Por qué? Porque vemos en el Evangelio de Juan, desde ahora, cuando habla acerca de su hora, que todavía no llegó su hora, hasta el final, que constantemente la hora de Cristo es un tema que viene una y otra vez. En Juan 7:30, por ejemplo, nos dice que los judíos procuraban prender a Jesús, pero nadie le echó mano porque todavía no había llegado su hora. En Juan 8:20 dice estas palabras, las pronunció en el lugar del tesoro, cuando enseñaba en el templo, y cuando veamos esos pasajes en Juan, vamos a ver que Jesús está provocando con la palabra de Dios y con quién es Él a los líderes religiosos, diciendo la verdad, obviamente, pero es una provocación, pero dice que nadie lo prendió porque todavía no había llegado su hora. Pero cuando nosotros llegamos al fin del libro de las señales, cuando llegamos a Juan 12, unos griegos judíos quieren hablar con Jesús, y cuando Jesús se entera que estos griegos quieren venir a Él, Él dice, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Jesús se da cuenta que ahí ya es el momento en el que Él tiene que ir a la cruz. Entonces, podemos entender por qué el Señor le dice esto a María, porque le dice, ¿esto qué tiene que ver con vos y conmigo? Porque en su mente, en la mente de Cristo, a partir de ahora, luego de su bautismo, que comienza su ministerio terrenal, Él tiene solamente una cosa en su mente. Él tiene una cosa en su mente y es llegar al momento cúlmine de su misión en la tierra, que es morir en la cruz por nuestros pecados. Es lo único que tiene en mente. Lo único que le importa es su única misión, su único objetivo es hacer la voluntad de su Padre, y la voluntad de su Padre es justamente morir en esa cruz. Con esto en mente podemos entender el porqué de estas palabras. Porque el Señor no quiere que nada, absolutamente nada, ni siquiera este tipo de pormenores sean un obstáculo en su propósito, en la hora de su pasión. Aún si eran presentados por su propia madre. A Él no le importa. A Él no le importa. ¿Por qué? Porque Él quiere hacer la voluntad del Señor. ¿Y qué ejemplo para nosotros? ¿Qué ejemplo para nosotros de prioridades? Cuando el Señor está enseñando y nos dicen que una mujer dijo, benditos los pechos que te dieron de tomar, ¿no? de mamar. Él dice, antes bien benditos los que hacen la voluntad de mi Padre. Cuando Jesús está enseñando, la madre de Jesús con los hermanos están afuera y alguno le dice, tu mamá está afuera con tus hermanos, te quieren ver. Él dice, el que es mi hermano y mi madre son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre, que escuchan mis palabras. Estos son mi madre y mi hermano. ¿Por qué? Prioridades. Es una buena lección. Si el Hijo de Dios tenía prioridades, si Cristo mismo tenía este tipo de prioridades, ¿cuánto más nosotros? Pero aún así, vemos dos cosas acá que hacen que esto sea un relato hermoso, realmente. Primero vemos la fe de María en Jesús, y segundo, el amor de Jesús por su madre. Jesús amaba a su mamá. Amaba como nadie a su mamá. Y todos estos pequeños detalles que vemos acá hacen que el Evangelio de Juan sea algo maravilloso, algo hermoso. Jesús contesta de manera seria y le dice, ¿qué tengo que ver yo con esto, mujer? Pero ella entiende, María entiende. Ella entiende algo en su actitud, ve algo en Jesús, ella sabe, su hijo lo conoce, ella sabe. Entonces mira a los siervos y les dice, hagan todo lo que les dice. Obedezcan en todo lo que les diga. Ahora, ven, ella no se acerca a Jesús como una madre en apuros, sino que se acerca como una sierva, dependiente de su Señor. Esto es interesante porque deja en claro que María no es la mediatrix. María no es la que le dice a Jesús las cosas que tienen que hacer. Si vos vas a una misa hoy y ves a un cura que predica esto, te va a decir, este pasaje bíblico nos enseña que María lo manda a Jesús y Jesús da bendiciones. Entonces, por eso nosotros tenemos que ir a María primero, porque si convencemos a María, María le dice a Jesús, Jesús, bendecilos, y Jesús nos va a bendecir. Así de torcida tienen sus doctrinas. Pero este pasaje nos muestra que María no es la mediatrix, no es la intercesora. Es simplemente la madre terrenal de Jesús, es una mujer que está al servicio de Cristo,
que se somete a su voluntad y que le dice a los otros hagan todo lo que Él les diga. Algún comentarista o predicador dijo una vez que las palabras de María contienen uno de los mensajes más importantes de toda la Biblia. Ojalá todas las personas hicieran todo lo que Jesús dice, ¿no? Qué diferente que sería todo. Y vemos también el amor del Señor por su madre, porque si bien su pedido, el pedido de María, lo exponía en cierta manera, ¿Él qué hace? Él accedió a ayudar. Él accedió a involucrarse en esta boda, en este problema, para dar una solución a este problema. Y pensaba, qué amor tan puro de un hijo por su madre. Otra vez piensen en lo que está diciendo Juan acá. Este es el Rey del universo. Este es el Señor de señores, el Rey de reyes. Es la persona más importante y majestuosa de todo el universo. Y sin embargo, Él viene a su madre y la ayuda. ¿Por qué? Porque hay un novio que está en apuros, que puede llegar a tener problemas. ¡Qué amor! ¡Qué amor! Este es el mismo amor que cuando Jesús estaba colgando en agonía, clavado a la cruz, desangrándose, le dijo a Juan, ahí está tu madre. Cuídala. Ahora, nos dice que allí había 6 tinajas de piedra puestas para ser usadas en el rito de la purificación de los judíos. En cada una cabían 2 o 3 cántaros. Y estas son más o menos las piedras, las tinajas de piedra. Son las 2 iguales, son de piedra, muy posiblemente las de acá son las que veíamos en el relato que tenemos acá. Eran de piedra y eran usados para la purificación, para la higiene. Ahora, en este caso, Juan aclara para los lectores griegos que estas tinajas fueron usadas para la purificación, para el lavado de manos de los invitados y tal vez también para lavar todas las cosas que se usaban dentro del casamiento. Ahora, esto no estaba en la ley, esto no es parte del Pentateuco, esto es la tradición de los judíos, la tradición de los fariseos. Por ejemplo, Marcos 7 nos dice que los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición de los ancianos. Cuando vuelven de la plaza, no comen a menos que se laven. Y hay muchas cosas que han recibido para observarlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. ¿Por qué? Porque ellos constantemente están lavándose, porque piensan que de esta manera son ritualmente purificados, ¿no? Porque se lavan las manos con agua. Es por eso que cuando ven a los discípulos de Jesús que están comiendo sin lavarse las manos, le dicen, tus discípulos no se lavan las manos para comer, ¿no? Básicamente todos son unos roñosos, ¿no? No se lavan las manos. Y ahí Jesús aprovecha para enseñarles una buena lección a los religiosos. Pero vemos que eran de piedra. ¿Por qué? Porque la piedra no larga restos. Como si fuesen de barro, largarían restos que contaminarían cualquier cosa. El agua y todo lo que tocan, los de piedra son más impermeables, entonces no lo hacen impuros. Y cada una de estas tinajas nos dice que tenían 2 o 3 cántaros. En la traducción literalmente dice metretas, que es la unidad de medida, que son más o menos una metreta, un cántaro son entre 80 y 120 litros, lo que da un total de entre 480 y 720 litros. Es por eso que algunos historiadores dicen que había un montón de invitados, porque tenés 6 tinajas, cada una de estas tinajas con un montón de litros, ¿no? Entonces había un montón de personas que se tenían que lavar. Entonces vemos la orden acá del Señor. El Señor les dice, llenen de agua las tinajas. Ahora, otra vez, imagínate esta situación, ponete en Caná de Galilea en medio de esta boda. Tenés estas 6 tinajas donde hay agua que ya ha sido usada, entonces tienen que sacar todo el agua que hay. Y dicen, Jesús, llénenlas de agua. Y vos decís, bueno, está bien, macanudo. Agarro una manguera y la lleno, pero esto no pasaba en este tiempo. No tenían un tanque de agua como nosotros. En este tiempo tenían que primero sacar el agua usada, tenían que ir hasta el pozo con recipientes más chicos, volver, ir llenando cada una de las tinajas con esos tachos. Pero vemos que los sirvientes obedecieron, los sirvientes hicieron lo que les dijo el Señor. Y nos dejan claro 2 cosas acá. Fueron llenas hasta el borde, fueron llenas hasta el tope y fueron llenas de agua. Fueron llenas de agua.
¿Por qué? Porque hay muchos comentaristas liberales que no creen que esta es la palabra de Dios, que no creen en lo sobrenatural, que dicen que Jesús solamente trajo un vino concentrado. Entonces fue tirando un chorrito de vino concentrado en cada una de esas tinajas y se transformó en vino, ¿no? Que no está acá y obviamente porque son tan infelices que no creen en la palabra de Dios, inventan todas estas cosas. Pero entonces el Señor les dijo, saquen ahora otra vez, fíjense un asterisco, presente histórico importante, les dice, saquen ahora un poco y llévenlo al mayordomo, y se lo llevaron. Ahora el Señor les da la orden de meter una copa, sacar líquido y llevárselo al mayordomo, al maestresala, traducen otros. Literalmente significa el jefe de las mesas del banquete. Puede haber sido un mozo, un contratado, si querés, un wedding planner, que era contratado para llevar adelante todo, o posiblemente, porque esto era algo cultural, era el mejor amigo del novio. Vamos a entender eso un poquito más en las palabras de Juan el Bautista en capítulo 4, creo, 3, cuando habla de esta relación entre el novio y el amigo del novio, pero el amigo del novio está encargado de muchas cosas dentro de la boda. Entonces, posiblemente sea el amigo del novio. Como sea, los siervos, testigos de todo, hicieron caso a lo que Jesús les dice. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde era, pero los que servían, que habían sacado el agua, lo sabían. Entonces el mayordomo llama al novio, ¿no? Presente histórico, y le dice, todo hombre sirve primero el vino bueno, y cuando ya han tomado bastante, entonces, el inferior, pero tú has guardado hasta ahora el vino bueno. Ahora, hay un montón de personas que quieren decir que Jesús solo transformó el agua en jugo de uva. Jugo de uva. Pero las palabras de Jesús nos muestran las palabras del mayordomo nos muestran que esto era claramente vino, era jugo de uva fermentado. Y él prueba, este jefe de ceremonias, este mayordomo prueba el agua hecha en vino. Ahora no sabe de dónde salió, los siervos sí saben, y va a hablarle al novio que es responsable de todas estas cosas, y lo reprende levemente. Y yo por lo que veo acá posiblemente se trate de un amigo, del mejor amigo del novio, ¿no? Pues básicamente le está diciendo, ¿no? La costumbre es servir, no está diciendo no está en el original, pero mi traducción libre. La costumbre es servir el vino bueno al principio. Y cuando tienen los sentidos embotados, ahí servir el de menor calidad, ¿no? Un trucazo. Pero ¿por qué hiciste todo lo contrario del protocolo? Me está diciendo, si yo estoy encargado de la boda, ¿por qué me cambias todos los planes? ¿No? ¿Por qué estás haciendo las cosas a tu manera? Ahora, cuando acá dice cuando ya han tomado bastante, literalmente significa intoxicados con vino, cuando la gente ya está embriagándose. Pero el enfoque del texto, o sea, esto no quiere decir que estaban todos borrachos, está diciendo lo que era la costumbre en este tiempo, de servir primero lo de mejor calidad y después ir sirviendo lo de menor calidad. El enfoque no es que durante la fiesta estaban todos borrachos, el énfasis es que el vino que creó Jesús era superior, era mejor a todo lo que había hasta ahora, era el mejor de todos los vinos de toda la boda. Y ahora viene la parte bautista, ¿no? Donde nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué? Y está bien, muchas personas a través de los siglos se preguntaron, ¿por qué el Señor haría algo que podría terminar siendo usado para pecar? ¿Por qué Jesús hizo algo que podría terminar en una persona borracha? Bueno, si seguimos ese criterio, realmente, tendríamos que preguntarnos por qué Jesús le dio vista a los ciegos. Porque un ciego que recupera su vista tiene la oportunidad de pecar con sus ojos nuevos. Tiene la posibilidad de codiciar a la mujer de su prójimo, al auto de su prójimo, a la carreta de su prójimo, ¿no? Entonces, siguiendo ese criterio, tendríamos que preguntarnos esto. Pero Juan nos muestra que el Señor sabe lo que hace. El Señor sabe lo que hace. En su soberanía proveyó los recursos para que esta gente pudiese seguir celebrando, pudiera seguir con su fiesta, pudiese tener su celebración especial. Realmente. Lo hace y provee los recursos necesarios para que la gente los tome de una manera que glorifica a Dios y que es un bien en el caso de esta cultura. Ahora, tal vez vos no te imaginás a Jesús cantando o bailando en una boda. Eso entiendo, porque soy demasiado bautista.
y yo también, yo soy bautista, pero sobre todo soy bíblico. Y a la luz de lo que veo acá en la palabra de Dios, personalmente creo que Jesús lo hizo. Yo creo que Jesús sabía disfrutar de una buena boda, que Jesús sabía cómo gozar de manera sana con la gente que estaba ahí. Y si eso implicaba cantar y gozarse y bailar, yo creo que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque en este tiempo, en estas bodas, las canciones que cantaban estaban enfocadas en la palabra de Dios, en la cultura judía. Eran salmos. Cuando ellos cantaban y celebraban, cantaban partes de Cantar de los Cantares, que es una historia de amor entre un hombre y una mujer. Son la palabra de Dios. Y Dios era el enfoque en la cultura judía de un casamiento. ¿Por qué? Porque era la base de la familia, ese casamiento. Personalmente creo que sí, que Jesús sabía cómo disfrutar de una buena fiesta. Ahora, nosotros no lo hacemos. Espero. ¿Por qué? Porque las fiestas de hoy no tienen nada que ver con las fiestas de este tiempo. Las fiestas de las que participó el Señor no tienen nada que ver con las fiestas que participó Cristo. La música de la fiesta que pasan hoy no tiene nada que ver con la música de este tiempo en Israel. La letra no tiene nada que ver. Si hay algo que está fuera de todas esas letras, de todas esas canciones, de todos esos ritmos, es el Señor. Los bailes que hacen no tienen nada que ver con el Señor, no tienen nada de decorosos. Nosotros como miembros de la iglesia tomamos la decisión de no tomar nada de alcohol por una cuestión de testimonio. Y porque otra vez no es igual al alcohol de los tiempos bíblicos. Nosotros como iglesia tomamos la decisión como miembros de la iglesia de no participar de esas cosas de manera abierta, exuberante, porque no glorifican a Dios. Entonces, si bien tenemos que encontrar el balance, ¿no?, de participar de las fiestas de nuestras familias y no participar, ¿no? Participar y no participar. Pero tenemos que enfocarnos en el relato acá a la luz del propósito de Juan. Recuerdan que él escribió todo este libro para que nosotros creamos que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que creyendo en él tengamos vida en su nombre. Hermanos, lo que vemos acá es deidad manifestada abiertamente. Cristo está mostrando que Él es Dios. Está demostrando que Él es el Señor. Lamentablemente nosotros estamos tan atontados en nuestra mente con la televisión, con los medios de comunicación, estamos tan familiarizados con historias de magia. Y es tan popular ahora Harry Potter, por ejemplo. Yo no leí un libro, no vi una película de Harry Potter. Algunos me condenan por eso, pero... Y ellos están como, bueno, tenemos una mesa con 500 personas y con una varita mágica hacen así, ¡chuing!, aparece un montón de comida, ¿no? Entonces, realmente estamos tan embotados, pero esto no es magia. Esto no es magia. Juan nos está mostrando acá deidad. Nos está mostrando a Cristo como el Señor, como Dios. ¿Alguna vez te preguntaste lo que se necesita para transformar agua en vino? ¿Te pusiste a considerar eso cuando leías este pasaje? Jesús transformó el agua en vino. ¿Te pusiste a pensar lo que se requiere para eso? ¿Qué se necesita? ¿Qué se necesita para pasar de esto, que es la estructura molecular? Y perdón con esto, pero yo estudié bromatología, hice una especialidad en bromatología, soy técnico en alimentos, entonces mis últimos 3 años de secundaria hice doble turno estudiando química, física, biología, microbiología, y tuve que estudiar esto porque digo, acá hay algo, ¿no? ¿Qué se necesita para pasar de esto a esto? A esto. Y esto es la estructura molecular del vino y las distintas variantes, las distintas aristas en cuanto a color, sabor. ¿Qué se necesita para pasar de esto a esto? ¿Qué se necesita? Se necesita poder. Se necesita poder. Vean esto. Al final, el vino es básicamente agua, 90% de agua en su estructura, pero también tiene todos estos compuestos. Aminoácidos, taninos, antocianina, flavonoide, fructosa, ácido tartárico, málico, cítrico. Tiene todas estas cosas. Ahora, ¿se dan cuenta de lo que la mayoría de estos compuestos son?
Son átomos de hidrógeno y de oxígeno. Perdón por esta clase de química. Pero ven lo que hace el Señor, agarra una molécula de agua, H2O, y la transforma en esto, complejo. Y no solamente transforma en esto el agua, sino que crea otros compuestos que tienen como calcio y potasio y otras cosas que están dentro de los azúcares. Generalmente se toman semanas para que el agua mezclada con las uvas pisadas se transforme en esto. ¿Por qué? Porque es todo un proceso. Cuando vos aplastás las uvas, el ollejo, que es la piel de la uva, se llama ollejo, tiene levaduras naturales. ¿Qué pasa? Cuando vos las aplastás, esas levaduras salen y se mezclan con la fructosa de la uva, con los azúcares. Y las levaduras son como la levadura que usamos para el pan, son bichitos que necesitan comer. ¿Qué comen? Comen el azúcar. ¿Y qué producen? Producen dióxido de carbono que se evapora y producen etanol, que es el alcohol etílico, que es la parte que contiene todo esto en el vino. Ahora es un proceso maravilloso que tarda semanas, pero ¿qué se necesita para transformar agua en vino? Se necesita poder. Se necesita poder, pero no es magia. Se necesita poder verdadero. Un poder que está por encima de todo. Un poder que está encima de los órdenes biológicos. Un poder que está por encima de todas las leyes de la química. Poder verdadero, manifestado. Poder verdadero. Y Jesús lo hizo. Jesús demuestra que Él tiene poder más allá de cualquier tipo de poder que hay en este mundo, y lo hizo en un instante. ¿Se dieron cuenta en el momento que Jesús transformó el agua en vino? ¿Se dieron cuenta? Yo no. Hizo que llenen hasta el tope y automáticamente ya era vino. No hizo un gran show diciendo, bueno, vengan todos y miren lo que voy a hacer. No lo hizo. No dijo palabras pomposas. No hizo nada de eso. No lo hizo frente a todos, lo hizo frente a un par de personas nada más. Y Él solamente así transformó el agua en vino. ¿Por qué? Porque Juan nos está mostrando que Cristo es Dios, que Jesús es el Verbo de Dios, que es Dios y por quien todas las cosas fueron hechas por medio de Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Esto es sorprendente, hermanos. Esto es sorprendente. Porque Juan nos está diciendo, este Jesús es Dios. Y tiene poder sobre toda la creación, sobre absolutamente toda la creación. Lo que hizo Jesús tiene un solo propósito que vemos a continuación, la tercera sección acá de nuestro relato, que son los resultados de la señal. Los resultados de la señal, versículo 11. Ahora, quiero otra vez que no pensemos en esto como un relato más. Hemos leído tantas veces este relato, hemos escuchado tantas veces esta historia, que podemos dejarlo pasar, pero quiero que escuchemos, y que no escuchemos el Evangelio de Juan que estamos leyendo, sino que quiero que escuchemos las palabras del apóstol Juan, que nos está diciendo acá al final del relato. Escuchen sus palabras, escuchen su asombro, dense cuenta de lo que él está diciendo acá. El texto en griego difiere un poquito el orden, y perdemos un poquito en la traducción, pero esto nos muestra asombro. Él dice, esto hizo, principio de sus señales en Caná de Galilea. ¿Pueden ver el asombro de Juan? ¿Pueden ver el asombro que él muestra acá? Él dice, esto es lo que hizo, esto hizo. Yo nunca lo voy a poder olvidar. Yo estaba ahí. Yo lo vi. Y nos da a entender que fue el primer milagro de Jesús. Fue su primera señal. Y es lo que significa esa palabra señal. Fue una manifestación de poder con propósito de apuntar a algo. Un evento que confirma otra cosa. En este caso que Jesús es Dios. Él dice, yo estaba ahí. Yo lo vi. Y es interesante que repite, fue en Caná de Galilea. ¿Ven? Juan es como que está diciendo, yo vi a Cristo, yo lo vi mostrando que Él es Dios,
Yo lo vi transformando el agua en vino y esto pasó en Caná de Galilea, donde la mayoría de la gente ni siquiera dice, ¿qué es Caná de Galilea? Es una pobre aldea chiquitita que no le importa a nadie. Y él dice, yo lo vi. Y esto sucedió acá. Y es lo que nos da más seguridad en cuanto a la palabra de Dios. Porque si realmente quisiera hacer esto y decir, bueno, hacer pompa y hacerlo público, diría, Jesucristo abiertamente en el medio de la Pascua transformó el agua en vino en Jerusalén. Pero no, lo hace frente a unos pocos, en Caná de Galilea, y lo hace de manera oculta. Ni siquiera el mayordomo se entera. Pero dice, yo estuve ahí, yo estuve en Caná de Galilea cuando esto pasó. Y por medio de esta señal sucedieron dos cosas. Si bien el propósito de Juan con estas, dice, estas señales lograron dos cosas. Primero, él manifestó su gloria. Él manifestó su gloria. La gloria de la cual Juan fue testigo. La gloria que Juan nos cuenta en 1.14, nos viene anticipando en 1.14 y nos dice, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él dice, manifestó su gloria por primera vez. Manifestó su gloria por primera vez, vimos gloria. Y sus discípulos creyeron en él. Sus discípulos creyeron en él. Pusieron su fe en él, no como para salvación, como vemos después más desarrollado en el Evangelio después de la muerte de Jesús, pero significa que creyeron. Creyeron en él. Creyeron que este Jesús, hijo de José de Nazaret, es el Señor Todopoderoso, es el creador de absolutamente todo. Es el Señor de la creación. Es el Señor de la creación. La semana que viene nosotros vamos a viajar. Primero vamos a ir un ratito a Capernaum con Jesús y después vamos a ir a Jerusalén. Jesús va a llegar a la primera Pascua de su ministerio, son 3 que nos cuenta Juan. Va a llegar al templo y ya saben, si leyeron Juan lo que pasa, va a haber lío. Jesús va a hacer lío. Es uno de los capítulos más lindos de Juan también. Todo Juan es hermoso, ¿no? Pero es una muy buena sección de Juan. Y un desafío. Bueno, agárrense para la semana que viene. Todo lo que voy a decir. Pero hasta entonces, algunas cosas, algunas consideraciones que nosotros aprendemos de este pasaje. Obviamente, lo primero que vemos acá es que Jesús es el Señor. Es el Señor de la creación. La situación de la que fueron testigos los discípulos hizo que ellos pusieran su fe en él, que creyeran en él, porque solo dejaba en claro una cosa, que ellos vieron la gloria de Cristo, vieron su gloria manifestada, gloria que solamente le pertenece a Dios, nadie más. Por lo tanto, Jesús es el Dios Todopoderoso. Jesús es el Dios Todopoderoso. Y Juan nos deja bien en claro esto. Él es capaz de tomar agua y cambiar su constitución molecular para transformarla en vino, el mejor de los vinos. ¿Por qué? Porque Él es el Señor de la creación. Pero la palabra de Dios nos muestra que Él no solamente tiene poder para cambiar lo material, sino que Él tiene poder para cambiar lo espiritual. Él puede cambiar lo espiritual. Es por medio de su muerte que Él puede transformar tu vida y la mía. Al punto que si alguno está en Cristo, dice la palabra de Dios, ¿qué es? Es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Son todas hechas nuevas. Todas. Jesús es el Señor de la creación, no solamente de lo material, sino que Él puede transformar lo espiritual, puede transformar tu vida. Puede hacerte una nueva persona. Él puede hacer que personas que están muertas en delitos y pecados, imposibilitadas de venir ante Dios, porque no quieren buscar a Dios, porque están muertas, un muerto no puede buscar a Dios. Él puede hacer que un alma que está perdida y muerta en delitos y pecados sea transformada por completo. ¿Cómo lo hace? No lo sabemos porque es espiritual, pero Él es Señor sobre la creación y Él es Señor sobre todo, y Él puede transformar un alma que está muerta y darle vida a través de su muerte y su resurrección. Él puede vivificar la vida de una persona y hacerla completamente nueva. Es tu historia y la mía. Él tomó a pecadores muertos y los hizo hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, ciudadanos del cielo.
porque Él es el Señor sobre todo. Tal vez estás acá y no conoces al Señor. Tal vez estás viendo esta transmisión y no conoces al Señor. Juan nos deja en claro algo hoy, que Cristo puede transformar tu vida. Si estás sin Cristo en este momento, estás yendo camino al infierno. Si todavía no creíste en Cristo, estás condenado al infierno eterno. Y la ira de Dios está sobre vos. Pero la palabra de Dios es clara que Cristo vino a este mundo para morir por tus pecados. ¿Por qué? Porque Él es Dios Todopoderoso. Él murió en esa cruz cargando con tus pecados. Y la Biblia dice que si vos crees en Él, si pones tu confianza en Él, en el sacrificio que Él hizo en la cruz, que Él fue el que pagó el precio de tus pecados, que Él pagó tu justificación delante del Padre, Él te va a dar vida nueva. Va a transformar tu vida por completo. ¿Por qué? Porque Él tiene el poder para hacerlo. Vos no tenés el poder para hacerlo. Si nunca creíste en Cristo, por favor, vení a Cristo. Yo te ruego que consideres a aquel que es todopoderoso, y no solamente es todopoderoso, sino que vino a morir por vos, para que vos puedas tener vida nueva en Cristo. Hermanos, Jesús es el Señor todopoderoso, creador de absolutamente todo y que tiene control soberano sobre todas las cosas. El escritor de Hebreos nos dice que Él sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Él sostiene todo con su poder. Él sostiene nuestra vida. Como vimos que Él sostiene nuestra salvación, porque Él es el autor de nuestra salvación, Él sostiene cada uno de los aspectos de nuestra vida. No hay nada que se le escape. No hay nada que suceda por casualidad en nuestras vidas. Y si estás atravesando alguna situación que decís esto es difícil, o esto no me gusta, o no entiendo por qué está sucediendo esto, Cristo es el Señor de la creación. Y Él tiene el poder para transformar esa situación, algo que vos no podés, o Él tiene el poder para vivificarte, para atravesar esa situación que estás atravesando. Porque Él es el Señor de absolutamente todo. Él tiene el poder. Ahora, hago la misma pregunta que Jesús le hizo a María, ¿y esto qué de a mí y ti? ¿Qué tiene que ver con vos y conmigo? Bueno, si esto es verdad, y es verdad, esto tiene que llevarnos a la adoración. Esto tiene que llevarnos a postrarnos delante del Señor, en adoración. Tiene que llevarnos al asombro. Tiene que llevarnos al asombro. ¿Vos viste esto? No hay nadie que lo pueda hacer. Bueno, las fábricas de vino lo pueden hacer, ¿no? Pero respetando las leyes de la ciencia. Pero solamente Cristo puede hacer esto. Tiene que llevarnos al asombro. Tiene que llevarnos a la dependencia plena de Él. Cuando nosotros pensamos en nuestro poder, en el gran poder que tenemos nosotros, es como, necesito de Cristo. Dame a Cristo. Quiero más a Cristo en mi vida. Quiero más y más de Cristo. ¿Por qué? Porque yo no tengo poder. Yo tengo poca fuerza. Y vos sos igual. Pero Cristo puede. Cristo tiene poder. Eso tiene que llevarnos a depender de Él. Eso tiene que darnos paz. Tiene que darnos paz. Tiene que llenar nuestros corazones de paz. Porque Cristo, que es el Dios omnipotente, hecho hombre, es mi Salvador, es mi Señor. Entonces estoy seguro en Él. Estoy seguro en Él. Pero vamos un poquitito más allá. Vamos a bajar un poquito más esa verdad a nosotros, ¿no? Jesús es un Dios personal que se involucra con su creación. No solamente es el Señor de todo, y que vos tal vez lo ves como allá arriba, ¿no? Cristo es Señor de absolutamente todo, y es así, amén. Pero Él es personal. Él se acercó a nosotros. Se acercó a nosotros. Este Jesús, Dios Todopoderoso, se acercó. Se acercó a nosotros y no permaneció indiferente. Por eso recién decía que no puedo concebir en mi mente un Jesús que dice todas estas cosas en su palabra y están todos festejando una boda y Él está contra la pared ahí, ¿no? Quiero ser un ejemplo para los bautistas del futuro. ¿Por qué? Porque Él se acercó. Él se acercó. Los fariseos, una de las cosas que le decían, que era un glotón, amigo de borrachos, amigo de pecadores, de prostitutas. ¿Por qué? Porque lo hacía. Porque Él se acercó a los pecadores para llevarlos a la salvación, para transformar sus vidas. Jesús lo hacía. Él se acercó a nosotros. Él es un Dios personal.
Es lo suficientemente personal como para interesarse en el pedido de su madre. Él es lo suficientemente personal como para involucrarse en solucionar problemas. Problema de un novio en apuros acá en este caso. Para que no quede avergonzado, para que no se le arruine el casamiento, el día más importante de su vida. Él es lo suficientemente personal como para intervenir en esta situación. Y es lo suficientemente personal como para que nosotros podamos ir a Él en nuestra necesidad. De manera cercana. Otra vez de manera personal. Acercarnos a Cristo. A este Cristo que nos muestra la palabra. De forma cercana y personal. No como un Dios distante, sino como nuestro Señor y Salvador que se acercó a nosotros. El escritor de Hebreos nos recuerda esto, que este mismo Jesús, una vez muerto y resucitado y ascendido a los cielos, es nuestro sumo sacerdote. Hoy, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Y nos dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Por tanto, acerquémonos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. No hay pecado, no hay problema, no hay tentación con la cual no puedas venir ante Cristo y que no te escuche. No existe. No existe. Porque Él fue tentado en todo, como nosotros, en todo, pero sin pecado. Y no solamente eso, Él nos entiende, Él nos dice acá que se compadece de nosotros y Él tiene el poder para transformar esas situaciones con las cuales vamos ante Él. Es maravilloso, hermano. Es glorioso, es glorioso. Que este Jesús, el Señor de la creación, sea nuestro Salvador. Y nuestro Salvador nosotros decimos nuestro Salvador personal. Aquel a quien podemos ir en humildad, en adoración, en reverencia y poner delante de nuestra necesidad, sabiendo que vamos a hallar gracia y misericordia para la ayuda oportuna. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra preciosa, Señor. Pedimos que por favor bendigas esta porción de las Escrituras, Señor, que nos ayudes a asombrarnos junto con Juan, que nos ayudes, Señor, a crecer en conocerte más y a adorarte más y a depender más de ti. Te damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios tan cercano, Señor. Te damos gracias. Pedimos que por favor bendigas nuestro tiempo en el nombre de Jesús.